aquellos que deseen formular preguntas a nuestro ponente podrán hacerlo a lo largo de la exposición, mediante el panel que la herramienta dispone para tal fin. Estas serán transmitidas a nuestro ponente y contestadas en la ronda de preguntas y respuestas que habrá al final de la exposición. No obstante, aquellos que dispongan de micrófono conectado al ordenador y deseen entrar en directo durante la ronda de preguntas, que lo indiquen levantando la mano en el panel de asistentes. Si alguien tiene algún problema técnico, que lo indique a través del chat y los panelistas que estamos manejando la herramienta intentaremos ayudarle. Hay otra recomendación básica para mejorar la calidad del sonido y la visualización de la presentación, que es procurar tener cerrada el mayor número de aplicaciones posibles en el ordenador. El tema a tratar esta noche en nuestro webinar es modelos de estimación y medición de desarrollo de software. Nuestro ponente, Pablo Soneira, es físico electrónico y consultor con más de 15 años de experiencia en el mundo de las empresas tecnológicas de la información, principalmente trabajando sobre la definición, implantación y seguimiento de la productividad en proyectos de desarrollo y mantenimiento software. Trabajando igualmente en proyectos de análisis comparativos, auditorías y formación a lo largo de medio mundo, España, Portugal, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Todas estas experiencias profesionales se han ido plasmando en distintos clientes, implantando metodologías de gestión de proyectos y haciendo uso de los puntos función para gestionar planificaciones, gestionar costes, gestionar calidad y gestionar recursos de los proyectos de desarrollo de software. Gracias por la atención prestada y cedo la palabra a nuestro ponente Pablo. Adelante, Pablo, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches o lo que corresponda a todos los que estamos hoy presentes. Y lo primero de todo es, pues eso, ya lo han comentado, pues pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos realizar el webinar. Hoy intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Luego también, conociendo que hay bastantes de los asistentes que no sois de España, yo estoy ahora mismo en Madrid, también pediros perdón de antemano por el uso excesivo que pueda hacer de la palabra coger, ya que no estamos acostumbrados aquí al uso que tenéis allí de esta palabra, ¿no? Un poco, pues presentarme, yo estudié físicas, pero toda mi vida, toda mi carrera profesional la he dedicado al mundo de tecnologías de la información. Primero como desarrollador, pues como jefe de proyecto, y ahora mi labor principal es pues, como consultor y como implantando pues metodologías de gestión de proyectos, y dentro de gestión de proyectos pues el área donde más experiencia tengo es dentro de la gestión de tiempos, gestión de costes y gestión de calidad. Trabajo en la empresa Sopra Group, una empresa que a nivel mundial tenemos unos 15.000 personas, está localizada en Francia, aunque tenemos representaciones por muchos países de Europa e incluso en la India. En España somos como unos 1.600 o 1.700 personas ahora mismo, y la actividad principal que desarrollamos es desarrollo de software, pero como os he comentado, yo también tengo pues esa experiencia de trabajar en el lado de los clientes implantando pues sistemas de medición de esfuerzos y estimación de costes. Por eso en nuestra empresa tenemos, digamos, los dos lados, la parte del cliente y la parte del proveedor. Pues todas esas experiencias pues han ido plasmando en distintas certificaciones. Primero, pues la certificación de puntos función a nivel internacional, que la obtuve en Roma, en un examen que fuimos de mi empresa. Luego la certificación PMP en el 2008 y luego diversos cursos dentro del modelo de CMMI. También pues destacar pues que son cosas con las que trabajo y tengo la suerte pues de que me gustan, y también pues plasmamos pues esas experiencias a través del blog que seguimos, que es el laboratorioti.com,
y intentamos dar una visión pues muy práctica de nuestras experiencias profesionales y un poco dentro de la sencillez de ejemplos pues que nos sirven para plasmar actividades de nuestra vida diaria pues en actividades propias del trabajo. Dentro de las pues, formaciones y proyectos que he llevado pues en España y en Portugal hemos estado trabajando, incluso en Sudamérica, pues en Brasil, en distintas localidades, en Chile, en Perú, también en Colombia, pues también un poco pues expandiendo nuestros conocimientos y también disfrutando pues un poco de la presencia del mundo de las tecnologías de la información a lo largo de medio mundo. Y vamos a entrar un poquito ya en lo que es el tema, un poco el objetivo que pretendemos dar en este webinar. Antes de qué modelo es el mejor y qué podría yo utilizar para medir los desarrollos de mi empresa. Es que yo trabajo en SAP o en SAP y entonces, ¿cuál sería el mejor método? O yo desarrollo en Java o yo desarrollo en otro CRM. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues vamos a intentar abordar las distintas formas o vamos a analizar las distintas formas de abordar el problema de la estimación y medición de esfuerzos en el desarrollo de software, pues analizando cuáles son las ventajas, qué inconvenientes podemos tener sobre cada uno de los métodos que vamos a plantear. Entonces, ahora mismo, uno de los objetivos más importantes que se plantean en las empresas es el maximizar el rendimiento del presupuesto, controlar los costes. Ahora mismo, cualquier empresa es lo que te están pidiendo. Entonces, ante estas necesidades, pues necesitamos controlar la productividad, la calidad de los productos desarrollados. Y los sistemas de medición deben dar respuestas a estas necesidades que nos faciliten controlar los costes y controlar la productividad. Antes de iniciar un camino, pues nos vamos a plantear cuál es la mejor opción. Pues ir por un lado, por otro, y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del webinar de hoy. Veamos unos ejemplos reales que no nos llaman la atención. Que vamos con nuestro coche al taller mecánico y digamos, pues tiene tantos kilómetros, incluso a veces ya no decimos más y venimos a una revisión. A lo mejor por la persona que está en el taller, pues ya saca un listado y dice, vale, pues tiene tantos kilómetros y es capaz de hacernos un presupuesto de una manera muy rápida, tanto en coste como en tiempos. Pues cuánto van a tardar en hacer esas actividades. Tenemos en ese taller que en poco tiempo nos son capaces de decirnos si son capaces de atender nuestra demanda, decir, pues ahora mismo no podemos porque tenemos 10 coches y no vamos a poder realizar tu actividad. El coste que vas a tener, el presupuesto es tanto, y nos da un presupuesto en una velocidad, en un tiempo muy pequeño. Entonces, este sistema de medición vamos a realizarnos una serie de preguntas que nos ayuden a nosotros a decidir cuál es el método mejor para nosotros. Primero, ¿en qué momento realizamos la medición? Si vamos a un taller, lo que estamos esperando es que antes de iniciar unos trabajos nos hagan una estimación, una medición y que sea lo más fiable posible. No vaya a ser que lleguemos, que nos digan, pues son 600 euros. Y cuando vayamos a recoger el coche nos digan, nos surgió un problema, ha habido un cambio, no sé qué persona se puso mala y ahora son 800. ¿Vale? Entonces, vemos que en esta situación, al inicio, en cuanto nosotros hemos especificado ciertos requisitos, tenemos esa medición. ¿Vale? ¿Quién el que va a arreglar el coche? No tiene por qué. Seguramente esa medición le haga a una persona que es el responsable del taller o el responsable de atender al público que va a hacer esa medición. ¿Vale? También nosotros
en nuestros proyectos de software veamos en qué momento vamos a hacer unas mediciones, quién hace las mediciones y qué conocimientos debe tener esa persona que realiza la medición. Qué facilidades le estamos dando a esta persona para que, sin tener unos conocimientos muy técnicos de lo que hay que hacer o cómo está montado un coche o cómo tiene esos conocimientos técnicos de cómo funciona el desarrollo de software, pues no tiene por qué tener esos conocimientos, sino es capaz de decir, pues tenemos una serie de elementos que tenemos que cumplir, y tenemos pues todos los elementos que hay que hacer ante un cambio de aceite, un cambio de filtros, lo que sea necesario. También tenemos en el taller una base histórica, una base en la que se dice, pues en cambiar un filtro de aceite es 1 hora y media, en cambiar un filtro de aire tanto tiempo y la mano de obra cuesta tanto y el producto cuesta tanto. Tenemos un histórico que nos va a servir de referencia que cualquier otra persona lo puede utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar esta medición? Otra pregunta que queremos, pues en un taller la queremos para estimar tiempos y costes. Pues veamos nosotros qué objetivos estamos buscando cuando implantamos un sistema de medición. Queremos medir costes, queremos medir tiempo, queremos utilizarlo para medir la calidad. Vale. Y luego, por último, decimos, ¿pero qué requisitos se deben cumplir para que podamos hacer esta medición? ¿Qué necesitamos? Pues lo primero, algo que muchas veces se nos olvida, son unos requisitos definidos. Yo quiero cambiar el aceite del coche porque mi coche tiene 50.000 kilómetros. Con la información que yo he trasladado, el taller es capaz de hacerme un presupuesto, es decir, pues te corresponde cambiar las ruedas, cambiar el aceite, cambiar los filtros, que sea. Muchas veces, cuando implementamos un método de medición, pues los requisitos del software pues son por los que son, sin tener un detalle, y luego nos piden, hágame una valoración de este desarrollo. Bueno, pues una de las partes de entrada, que es muy importante, es esos requisitos. Si no están bien depurados, digamos, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un desarrollo a medida que cumpla no sé qué, depurando esos requisitos? ¿Vale? Digamos que esto sería un modelo en el que tenemos todo parametrizado y tenemos una respuesta desde las fases iniciales del software. Cuando vamos a comprar chucherías hay dos formas de comprarlo. Una que digas una piruleta. Las cuentas y dices una piruleta, que también podría ser el modelo de, pues pongo un ladrillo, pongo una pieza de software. Esa pieza de software, pues cuánto vale desarrollarla, lo cobramos. O también puede ser cuando cogemos un montón de caramelos, no tenemos ni idea cuántos caramelos tenemos, pero sí tenemos un parámetro que nos ayuda a determinar cuántos hay, que es el peso. Pues lo mismo con el software. Busquemos parámetros que nos permitan identificar qué es lo que vamos a desarrollar. Vale, ya tenemos ejemplos reales que nos van a ir un poco dirigiendo hacia qué necesidades vamos a tener. ¿Qué es lo que estamos buscando con un modelo de estimación y desarrollo del software? ¿Qué características estamos buscando? ¿Qué necesidades tenemos para elegir el mejor método que se adapte? La primera pregunta que nos va a surgir otra vez es ¿por qué medir? Ahora, ¿es necesario medirlo? Pues las presentaciones, si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Si un ejemplo que me pasó en un cliente pues es que estaban trabajando 3 personas y me dice, no están trabajando bien estas 3 personas. Y yo le dije, pero ¿qué es una sensación tuya o realmente tú estás midiendo su esfuerzo y sabiendo lo que están desarrollando? Y decía, no, son sensaciones. Y digo, bueno, pues vamos a medirlo. Cuando empezamos a medir todo el esfuerzo que estaban haciendo estas personas, nos dimos cuenta que no solo era necesario estas 3 personas, sino que incluso a lo mejor necesitábamos una persona más para sacar adelante todo el trabajo que nos habían planteado. Entonces, desde mi punto de vista, pues la medición debe ser un elemento clave en el desarrollo del software, que nos va a permitir mejorar. El simple hecho de empezar a medir las cosas nos va a facilitar el poder mejorarlas. Cuando alguien te dice, pues vas muy rápido es una sensación. Dices,
vas muy rápido porque estás superando el límite de velocidad. Pues ya te va, la policía ya te pueden poner una multa. Empecemos a medir las cosas para que esas sensaciones no se queden solo en sensaciones, sino que tengamos datos objetivos. Vale. Ya nos hemos convencido de que tenemos que hacer mediciones. Que sin hacer mediciones es ir un poco a oscuras, ir con la luz apagada y que no sabemos a dónde vamos a ir. Ahora, de nuevo, antes de empezar a decir qué método es el mejor, ¿para qué queremos medir? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Queremos administrar la productividad? ¿Queremos que la gente trabaje de la forma más eficaz posible? ¿Queremos controlar la calidad? ¿Queremos administrar proyectos y programas? ¿O queremos ver qué es mejor, si comprar un paquete directamente, un producto del mercado ya hecho a medida, o preferimos hacer un desarrollo nosotros mismos? También podemos medir para administrar contratos. Son distintos objetivos que nos podemos plantear. Pero no se trata solo de medirlos de forma separada. Si nosotros queremos medir la productividad, en realidad, ¿qué es medir la productividad? Ver lo rápido y lo eficientes que somos. ¿Vale? Pero si no tenemos en cuenta que sí, vamos muy rápido, qué bien, vamos muy rápido, vamos a llegar muy bien a los sitios. Sí, pero a lo mejor en la calidad en la que nos está ofreciendo no es la mejor, y a lo mejor el ir muy rápido supone que estoy teniendo muchísimos costes dentro del desarrollo de mi empresa. Con lo cual, nosotros siempre que nos hablan de gestionar la productividad, hablamos de gestionar estos servicios de una forma común, de una forma controlada. Todos, en cierto sentido, relacionados, sin tener que estar diciendo, pues sí, voy muy rápido. ¿Es mejor el que va muy rápido? ¿Es mejor el proveedor que va muy rápido? Pues a lo mejor no, porque a lo mejor lo que nos interesa, de nuevo volvemos a la pregunta, es ¿qué nos interesa? ¿Controlar los costes? ¿O controlar la calidad? ¿Controlar la productividad? ¿O los tres elementos de una forma conjunta? Pues para poder hacerlo así, tenemos que establecer unos servicios que nos ayuden pues, a gestionar esos contratos y esa forma de controlar el coste, elaborar un plan de calidad, y esa productividad solo es posible poder compararla si estamos utilizando unos estándares y para poder utilizar esos análisis comparativos, esos benchmarks. Si estamos utilizando nuestras propias reglas de medición, no nos vamos a poder comparar con nadie. El objetivo es utilizar unas reglas estándares que pueda compararse con el mayor número de empresas posibles. Mejorar la productividad no es solo dar un valor en concreto, también cada uno de los elementos que forman parte del ciclo de vida de los proyectos, tenemos que ayudar a esas personas a mejorar la productividad. Por eso nosotros no solo hablamos de la mejora de productividad de una empresa, sino de cada uno de sus intervenientes. Si cada uno de nosotros somos más productivos, al final lograremos que nuestra empresa, que nuestra familia, que nuestra vida, pues al final que todos seamos un poco más productivos. Vale. Siguiente punto. Ya hemos visto que buscamos, cuáles son nuestros objetivos, hemos decidido que tenemos que medir y cómo hacerlo. Dentro del mundo del software hay dos formas de abordar el problema. Primero, digamos una down, unos métodos digamos macro, de arriba a abajo, y en los que podemos destacar tres. Pues juicio de expertos, pues que alguien lleva mucho tiempo trabajando sobre cierta materia y dice, pues esto voy a tardar 100 jornadas. Bueno, pues podemos comparar, podemos estar preguntando entre estas personas a ver si realmente eso se tarda 100 jornadas. Luego hay unas formas que son paramétricas, que aquí encontramos los métodos de tamaño funcional, visto siempre desde la parte genérica, desde unos requisitos o desde la parte de un diseño. También encontramos pues, casos de uso. Pues nosotros empezamos a elaborar esos casos de uso, empezamos a modelizar esos requisitos. Antes de empezar el desarrollo, podemos intentar realizar unas mediciones desde arriba.
Por el contrario, nos encontramos mediciones de abajo a arriba, que es qué componentes o qué actividades tengo que hacer, las valoro y ya consigo lo que es la valoración global del proyecto. También otra forma es por estimar por el tamaño de líneas de código, ya sean líneas físicas o líneas lógicas. Un poco el ejemplo que plasmamos aquí es cómo medir, cómo podemos llegar a elaborar nuestro camino, cómo podemos llegar al destino que nos estamos planteando. Por un lado, las valoraciones de arriba abajo es pues como valoramos una casa a través de unos planos, unos metros cuadrados. Esos metros cuadrados son complejidad de nosotros normal, ¿no? Y luego la implementación de la solución. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos que al principio estamos hablando de estimaciones. No tenemos una valoración muy exacta y precisa. Vemos que en las primeras fases del ciclo de vida la incertidumbre es mayor. Evidentemente los requisitos son más elevados, no tenemos tanto detalle como para poder hacer una medición en condiciones. Según vamos avanzando en los requisitos, ya podemos empezar a hablar, cuando tenemos un diseño, de una medición completa del tamaño funcional. ¿De qué estamos hablando aquí? De métodos de medición macro, en función de esos puntos función o de esos casos de uso, podemos empezar el tamaño de nuestra aplicación. Todavía aquí no podemos hablar de mediciones a partir de un diseño, no podemos hablar de mediciones o por líneas de código, porque evidentemente no hemos desarrollado el código o no deberíamos haber iniciado los trabajos de desarrollo, que a veces nos pasa que antes de terminar el diseño ya están los programadores que quieren empezar a desarrollar para ir ganando tiempo. Bueno, pues a veces el diseño te das cuenta que los requisitos no están bien elaborados, vas para atrás y todo ese avance que en teoría has conseguido lo tienes que echar para atrás. Pasamos ya a la construcción y las pruebas. Pues ya aquí podemos empezar a hacer mediciones de abajo a arriba. ¿Qué elementos y qué actividades vamos a hacer? Ya lo tenemos más claro, pero todavía no podemos adelantarlos porque antes del diseño no podemos saber exactamente qué actividades o qué componentes vamos a desarrollar. Al final del todo, pues ya es una verificación. Nosotros lo utilizamos para hacer auditorías, para hacer una certificación de esfuerzos, incluso para calibrar nuestro método. ¿Qué método? El que hemos iniciado aquí. Hemos iniciado aquí una medición completa de tamaño funcional, que vamos obteniendo unas productividades que se aplican para obtener los esfuerzos de desarrollo. Pues aquí, una vez que el proyecto ha llegado a su finalización, a su implementación, vemos realmente si eso es lo que se ha entregado, si lo que se ha diseñado es lo que se ha entregado y vamos calibrando esas productividades. Esto también se lo podemos explicar a mucha gente porque os puede servir de ayuda. En las primeras fases del ciclo de vida, la incertidumbre en las evaluaciones es muy alta. Que no nos pidan un valor muy aproximado cuando todavía no nos han dado unos requisitos. Cuando ya vamos teniendo unos requisitos de mayor detalle, pues nos vamos pudiendo mojar más, podemos ir afinando más nuestras valoraciones. También le vamos diciendo, oye, tenemos más, la información va estando disponible, a medida que va estando evolucionando el proyecto en el tiempo, pues vamos encontrando que vamos teniendo más información. ¿Qué es lo que buscamos con un método de medición? Pues buscamos, ya sea un método bottom-up o top-down, lo que estamos buscando es un método que sea homogéneo. Que el método de medición tenga cierta rapidez, que no estemos más tiempo midiendo que desarrollando la solución. Evidentemente tenemos que buscar una agilidad en esta aplicación de reglas para poder hacer unas mediciones. Que sea un método fiable, que nos garantice la posibilidad de repetir los resultados de éxito. Si hacemos mediciones y depende de las personas que lo hagan o depende de muchas cosas y no somos capaces de ser un método coherente, pues entonces no nos sirve de nada. También buscamos que sea un método auditable, que pueda venir una tercera persona y que pueda verificar, basándose en todas las reglas y los estándares que tenemos,
pues que pueda verificar que lo que nosotros hemos medido pues cumple con las condiciones y se pueda revisar. También que nosotros, en la medida de lo posible, que podamos ser comparados, que nos comparen este método de medición, oye, con valores del mercado que nos permitan decir, pues vamos bien, vamos muy lentos. ¿El ir lentos es malo? A priori no. Lo que nos tiene que facilitar eso es la implantación de un proceso de mejora continua. Es decir, si vamos a nuestra operación van a hacer un componente que tardamos 50 horas, pues a lo mejor podríamos decir, bueno, 50 son muchos, pero es nuestra situación actual. Nosotros estamos tardando eso. Nuestros conocimientos de la aplicación no nos permiten ir ahora más rápido. Pero de cara al futuro, pues en vez de tardar 50, pues buscamos tardar 45, 40 a lo largo del tiempo. Que no es simplemente decir que vamos a tardar menos, es establecer una serie de pasos, una serie de palancas a todos los desarrolladores que nos permitan obtener esa mejora de productividad. Volvemos pues, a las preguntas que hemos encontrado antes en los ejemplos de la vida real. ¿En qué momento vamos a hacer una medición? ¿Vale? Tiene implicaciones. Hacer unas mediciones aquí, hablamos de estimaciones. Si hablamos ya en fases más adelantadas, hablamos de mediciones. ¿Quién va a hacer la medición? ¿Qué conocimientos debe tener esa persona para realizar una medición? ¿Para qué vamos a utilizar esa medición? Repetimos las mismas preguntas que hemos visto antes. Si estamos hablando de mediciones bottom-up, de mediciones muy técnicas, ¿qué pensamos, qué conocimientos deben tener estas personas? Pues deben tener las personas que se enfrenten a una valoración bottom-up, deben tener unos conocimientos, por lo general, muy técnicos. Si yo voy a decir, pues para SAP voy a desarrollar 3 BAPIs y no sé cuántos interface. Bueno, pues las personas que vayan a utilizar esa valoración, pues tienen que tener unos conocimientos muy técnicos sobre SAP. Sin embargo, si vamos a utilizar una medición del tamaño funcional, pues tendrán que conocer las reglas de medición del tamaño funcional y la funcionalidad de la aplicación. Veamos ahora pues un poco comparaciones que entre he seleccionado puntos de función, como podría haber seleccionado también casos de uso o cosas similares, ¿no? Y dentro de puntos de función, pues todos los métodos que existen dentro de puntos de función, pues ya sea IFPUG, NESMA, COSMIC. Pero bueno, al final son metodologías que sirven para medir el tamaño de las aplicaciones y de los proyectos de desarrollo, que miden la funcionalidad independientemente de la tecnología y del lenguaje de programación. Nos ofrecen, pues como una casa, estamos valorando cuántos metros cuadrados tiene, pues digamos, de esta aplicación, cómo es de grande, pues tantos puntos de función. ¿Vale? También, por otro lado, tenemos valoraciones por actividades o por componentes, que son métodos de abajo arriba, desde el detalle a la generalidad. Lo que hacemos es valorar cada elemento o cada actividad que vamos a desarrollar y una vez que vamos identificando cada detalle somos capaces de estimar el tamaño general de la aplicación. ¿Vale? Son las dos formas de abordar el problema. Vamos a ver si alguien me dice, pues los puntos de función son aplicables en todos los casos. Digo, pues no. Aunque yo sea una persona certificada y que lo dedique a implantar metodologías de puntos de función, no os puedo garantizar que sea la mejor solución para todos los casos. ¿Qué fortalezas y necesidades vamos a encontrar? Pues los métodos de medición del tamaño funcional. ¿Qué fortalezas encontramos? Entonces, dentro de esos métodos de medición son pues, los más aceptados dentro del mercado, pues ya sea IFPUG, NESMA, COSMIC. ¿Qué nos permite eso? Compararnos. Hay muchísimas bases de datos en las que vamos a comparar nuestra productividad. Son métodos estándar. ¿Qué significa estándar? Pues que hay unas reglas que lo soportan. Hay unas leyes en las que dicen, pues estos son tantos puntos de función que vamos a aplicarlos. Yo u otra persona
certificada bajo puntos de función, somos capaces de dar el mismo valor dentro de una horquilla muy pequeña de valores de productividad y de tamaño funcional. Al ser un valor estándar, estamos aplicando las mismas normativas, no es unas reglas que estén escritas o interpretables, cierta interpretación, pero se deciden y pueden ser comparables a través de estudios de mercado. ¿Qué es lo que nos permite? Una de las ventajas que tiene es que permiten estimaciones tempranas dentro del ciclo de vida. Cuando sabemos la funcionalidad que vamos a querer implementar, una vez que la sabemos, pues como el método está basado en las especificaciones funcionales, pues podemos empezar a hacer estimaciones tempranas. Con la evaluación por actividades tenemos que esperar más dentro del ciclo de vida hasta que identifiquemos qué actividades y qué componentes vamos a desarrollar. Otra de las ventajas es que es independiente del entorno tecnológico. El tamaño de una aplicación es independientemente de la tecnología, que el tamaño funcional es independiente de la tecnología que vamos a utilizar. Igual que los metros cuadrados son independientes de la casa, de donde esté, de si está en Río de Janeiro, si está en Lima, si está en Madrid. Al final son unos metros. ¿Qué es lo que cambia de una casa? El coste por el metro cuadrado. No es lo mismo una casa que esté en Río mirando ahí a Copacabana o en Lima mirando al Pacífico o en Madrid, en el centro de Madrid, una casa a 50 kilómetros del centro. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a hacer esas comparaciones? Lo que nos permite decir es, vale, el tamaño de la casa, el tamaño funcional, el tamaño de la casa, los metros cuadrados, son lo mismo. Ahora, no cuesta lo mismo una casa con otra, la ubicación, las tecnologías tienen un coste distinto, pero eso ya son valores de productividad. No es lo mismo la productividad para un desarrollo que para otro. Por el contrario, tenemos los métodos de evaluación por actividades o por componentes. ¿Fortalezas que tiene? Pues que es fácilmente contrastable con los productos entregados. Pues al final, si hemos identificado que vamos a desarrollar tantos componentes o vamos a desarrollar ciertas actividades, pues lo comparamos muy fácil. Oye, pues hemos dicho que vamos a montar 5 ladrillos, hemos dicho que vamos a poner 5 programas COBOL, hemos dicho que vamos a montar 5 clases Java. Pues las podemos, es fácilmente contrastable. Cuando llegue la implantación, hemos definido esto, sí, ¿cuántos elementos hay? ¿Cómo de complejos son? Pues es fácilmente contrastable. ¿En qué momentos podría ser recomendable? Pues es más adaptable a arquitecturas de componentes fijas y conocidas. Pues a SAP o CRM, Siebel o ¿qué es lo que pasa con estas aplicaciones? Pues lo que pasa es que los componentes son muy claros. No tenemos tanto momento pues para decir, pues vamos a hacer ahora un componente, un ladrillo triangular. No, los ladrillos que tenemos son los que hay, son los que vamos a implantar. Entonces, como ya sabemos los componentes que vamos a desarrollar, pues es más fácil que realizar este tipo de valoraciones. También nos facilitan pues la estimación tanto sobre nuevos desarrollos como evolutivos. Al final nos da igual, vamos a realizar valoraciones sabiendo qué componentes vamos a colocar en nuestra aplicación. Aunque es cierto que tienen su fiabilidad es mayor sobre correctivos, pequeños evolutivos y para requisitos no funcionales, que la parte de puntos función pues sobre requisitos correctivos o pequeños evolutivos, incluso requisitos no funcionales, pues no aplicaría. Pero también, a la vez que hemos ido describiendo esas fortalezas, también surgen una serie de necesidades. Por un lado, los puntos función, pues que es necesaria una formación específica a los implicados. Realmente los puntos función es una metodología, digamos, indirecta. Hay una metodología que para aplicarla pues hay que formar a la gente. Además de sus conocimientos funcionales, tienen que aprenderse las reglas. Nosotros para aprender a conducir o para manejar un coche, tenemos que saber cuáles son las reglas de conducción, cuáles son las reglas que están en la calle, pues nos las estudiamos,
nosotros ya conocemos la práctica y las llevamos a la realidad. Los métodos de punto de función, pues una debilidad es que solo son aplicables sobre requisitos funcionales. Pues requisitos no funcionales pues no están contemplados dentro del método. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos que complementar nuestro método con otros métodos de medición. Por ejemplo, en IFPU pues tenemos el método de medición de tamaño funcional y ahora hace poco han sacado pues la metodología SNAP, que es para medir esos requisitos no funcionales. Es necesario disponer de una información histórica, evidentemente. ¿Cómo es posible que con el ejemplo que hemos plasmado del taller, que sean capaces de hacer una evaluación tan exacta del coste y del tiempo que van a tardar? ¿Por qué? Porque tienen un histórico de información, saben cuánto van a tardar en cambiar un aceite, y saben cuál es la mano de obra y cuál va a ser el coste que tenga, incluyendo el margen que tengan de ese proyecto. Con los puntos de función nos pasa lo mismo. Nosotros medimos unos puntos de función de una aplicación y decimos, esta aplicación o este proyecto o este evolutivo son 50 puntos de función. Y ahora, ¿cómo lo pasamos a horas? Pues no lo sé. Sí, lo puedes utilizar con toda la experiencia de todos los proyectos que tú mismo has desarrollado en esa aplicación. Tú dices, pues, si yo tenía antes una productividad de 10 horas por punto de función, o la velocidad que iba era de 10 horas por punto de función, pues si mi proyecto son 50, pues voy a tardar 500 horas. Esa información histórica es la que necesitamos para calibrar el método. Valoración por actividades. ¿Qué problemas nos encontramos? Lo primero es que no es un estándar reconocido internacionalmente. Somos nosotros mismos los que vamos a poner esas reglas de medición de esas actividades o esos componentes. Y claro, pues son las reglas que ponemos nosotros, que seguramente sean más subjetivas, que sean interpretables, con lo cual pues no es un estándar que vayamos a poder compararnos. Ya, el problema ya no solo es identificar esos elementos, sino determinar el tamaño del cambio de esos componentes. Vale, tengo este componente, pero el cambio que voy a hacer, ¿cómo es? ¿Es un 50%, un 35%, un 40% del original? Pues esas son las discusiones que se tienen siempre a la hora de valorar actividades. Está el método de IFPU y también está el grupo de usuarios de NESMA, que tienen unas reglas para medir el tamaño del cambio. No solo, perdón, no solo nos dicen, oye, pues vamos a crear un componente de 10 puntos de función, sino nos dice, pues para modificarlo, pues a través de unas fórmulas matemáticas es capaz de decirnos, pues vas a modificar un 25, un 50 o un 75 de nuestro componente. Eliminamos esa subjetividad en medir el tamaño del cambio. Falta de homogeneidad. ¿Por qué comento esto? Pues porque depende de la tecnología. Cada una de estas tecnologías tendrá unas tablas, unas valoraciones distintas. Para poder aplicar para poder aplicar estos métodos necesitamos unos criterios técnicos, unos conocimientos técnicos muy altos por parte del cliente y por el proveedor. Las personas que vayan a utilizar estos métodos tienen que tener unos conocimientos técnicos muy altos. Y por último, también es necesario disponer de esa información histórica de los proyectos para poder calibrarlos. Vale. ¿Y qué oportunidades nos van a surgir? Una vez que hemos estado midiendo estos esfuerzos, ¿qué oportunidades nos encontramos? Lo primero es, pues evidentemente, medir esfuerzos. Partimos pues de nuestras bases de datos, de nuestros documentos de requisitos, de nuestras guías de uso, de nuestro repositorio de funcionalidades, de unas pantallas o unos diagramas. Nosotros utilizamos el cálculo del tamaño funcional
y a través de unas tablas de productividad de nuestros sistemas, pues somos capaces de decir, una aplicación desarrollada sobre cliente-servidor de un tamaño pequeño entre 50 y 200 puntos de función, pues tendrá una productividad, puntos de función horas, pues la que sea. Estos son valores completamente inventados. Entonces, utilizando todos los elementos que tenemos a nuestra disposición de la documentación, utilizando el cálculo del tamaño funcional y la productividad, esa base histórica que necesitábamos, obtenemos ese esfuerzo en horas. Si nuestro objetivo inicial era medir esfuerzos, pues ya lo tenemos. Hemos medido esos esfuerzos. Si nos queremos quedar así, ¿en qué momento vamos a disponer de toda la función, de toda esta documentación? Pues al final del proyecto. Una vez que se ha implantado, pues decimos, oye, ¿cuántos esfuerzos se han realizado? Pues ya está, digamos, es una medida post-mortem. Pues si nuestro único objetivo era medir esfuerzos, pues cuanto más atrás del ciclo de vida del proyecto nos vayamos, pues mayor fiabilidad va a tener nuestra medición. ¿Vale? También medir esfuerzos lo podemos hacer a través de tablas de componentes. Ponemos aquí un ejemplo. Tenemos pues, nuestras bases de datos, nuestros informes, nuestras guías, unas pantallas o unos dibujos, un prototipo que podemos tener y nuestro histórico. Nos dicen, pues que hay que desarrollar una API. Pues pongamos ciertos parámetros que tengamos. Dice, si tiene tantos parámetros de entrada y salida entre 0 y 6, pues digo que es baja. Si es entre 7 y 12, pues digo que es media. Entonces vamos catalogando cada uno de estos parámetros dentro de nuestro componente. Nuestro componente tendrá una cierta complejidad, pues en este caso es un componente de complejidad media, y vamos a nuestra tabla de históricos, decimos, pues hay que realizar una BAPI de dificultad media. Pues tendremos la unidad que correspondamos, pues 27 unidades de tiempo. Y así es como medimos los esfuerzos utilizando tablas de componentes. ¿Qué es lo que pasa? Que tendremos que tener tantas tablas como componentes vamos a desarrollar y cada uno con sus parámetros de entrada que nos van a ayudar a determinar la complejidad de este elemento. Aquí en el ejemplo que estamos presentando, da igual, no importa la modificación que hagamos, pues siempre se le asigna la misma valoración de esfuerzos. Es una forma de actuar. Oye, nos da igual si la modificación, si el tamaño de la modificación es grande, pequeño o mediana, nosotros siempre le vamos a dar el mismo valor. Pues es una forma de actuar. Ahí ya no es subjetivo. ¿Modifico una BAPI que en sí es una BAPI media? Pues siempre nos van a aplicar 10,4 unidades de tiempo. ¿Qué oportunidades tenemos? Hemos dicho los esfuerzos, ya sea a través de puntos de función o a través de nuestras tablas de componentes. ¿Qué podemos tener? Pues oportunidades para medir el coste. En establecer un sistema de medición que nos permita establecer el coste. ¿Vale? Hemos partido de unas horas, podríamos saber ese esfuerzo del proyecto en completo, pues decimos, oye, ¿cómo reparto el tiempo total del proyecto? Pues creo una base histórica diciendo en qué tiempos aplico pues a cada una de las fases del proyecto y ya digo, oye, y cada una de estas fases del proyecto resulta que lo hacen perfiles distintos, incluso que puedan tener tarifas particulares cada uno de estos perfiles. Pues ya tenemos los tiempos de dedicación de cada una de las fases, qué perfil lo realiza y lo multiplicamos por el coste y ya tendríamos el coste total del proyecto. ¿Simplificaciones que se llevan generalmente? Pues generalmente tenemos una única tarifa para todo el mundo o decimos, pues no nos interesa saber la dedicación, sino, oye, pues ese tiempo, esfuerzo en horas, lo multiplico por la tarifa, pues ya tendría el coste. Digamos que este modelo que estoy presentando es un modelo más avanzado. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estoy diciendo la dedicación de esfuerzos a cada una de las fases del ciclo de vida, ¿qué me va a permitir esto? ¿Qué oportunidad de mejora me va a tener? ¿Qué oportunidad de medición me voy a encontrar?
una planificación. Yo ya sé que en la fase de requisitos pues le corresponderá tanto tiempo, entonces puedo hacer un esqueleto de mi planificación muy fácilmente, pues basado en el número de personas que vamos a tener. Vamos a ir teniendo toda nuestra planificación. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vamos a dedicar a cada una de las fases del ciclo de vida. Esos esfuerzos los vamos a tener representados porque tenemos un histórico de dónde generalmente o qué dedicación se lleva la fase de diseño de cualquier proyecto. ¿Vale? Entonces ya no solo tenemos esos esfuerzos, no solo tenemos esos costes, sino que tenemos oportunidades para nuestro desarrollo de proyecto de establecer planificaciones. ¿En qué momento podemos hacer planificaciones? Si utilizamos un método de arriba abajo, un método de punto función o métodos de casos de uso. ¿Por qué? Porque son los momentos en los que yo he hecho una evaluación en las fases tempranas del ciclo de vida y me va a permitir realizar esa planificación. También, ¿para qué podemos utilizar esas mediciones? Pues para medir calidad. Para medir calidad, esos defectos por punto de función, esos casos de pruebas por punto de función, esos número de casos por número de pruebas por punto de función. Establecemos unos cuadros de mando, unas certificaciones de los esfuerzos que vamos a tener, unos indicadores de negocio que nos van a permitir saber dónde estamos funcionando mejor y la comunicación de esos resultados dentro de la gestión de nuestro proyecto. Pero toda esta serie de indicadores siempre tienen que estar alineados con las necesidades del negocio. No nos pongamos a medir todas las cosas que nos interesan a nosotros. Preguntemos al negocio, ¿qué te interesa? Y volvemos otra vez al principio de la presentación. ¿Para qué queremos medir? ¿Queremos medir para estimar costes? Pues tenemos indicadores de costes. ¿Queremos estimar productividad? Vemos esas necesidades del negocio. Hay negocios en lo que les interesa es el time to market. Pues vemos indicadores para que vean el tiempo que se tarda una aplicación desde que se toman unos requisitos hasta que se lleva a producción. No hagamos mediciones porque a nosotros nos venga bien o porque nos permitan a nosotros mejorar. Lo que tenemos que buscar siempre es, oye, ¿qué necesidades tiene el negocio? ¿Qué respuestas le damos de la parte de TI a esas necesidades? Y por último, también encontramos oportunidades de mejora de la productividad. Claro que sí, pero en cuanto a mejora de la productividad, vemos dos caras completamente distintas. Por un lado, vemos la parte del cliente. Que cuando a un cliente le decimos, vamos a mejorar la productividad, pues en lo que está pensando, su cabeza vuelve a decir, vale, tú tienes una productividad para unos nuevos desarrollos, el año que viene todos los valores pues lo vas a mejorar. Eso es lo único que entiende por mejora de productividad. Es que tú vas a ser más eficiente y que vas a tardar menos en realizar la misma actividad. Eso es lo que entiende, no se va a preocupar por más. Un proveedor, ¿qué es lo que entiendo, lo primero que le viene a la cabeza cuando dicen mejora de productividad? Lo primero que viene a los proveedores cuando le hablan de mejora de productividad es, oye, voy a perder dinero. Pero realmente es lo único porque me van a pagar menos por lo que yo estoy haciendo. No tiene por qué. Vamos a ver qué palancas nos permiten nuestros métodos de medición para esa mejora de productividad, conseguir que tengamos unos mayores costes y unos mayores márgenes dentro de nuestros proyectos. El CEO de un gran banco aquí de España decía una frase que a mí me encanta. Decía, él como cliente y mi empresa como proveedor. Nos decía, yo quiero que ganéis dinero. No mucho, pero quiero que ganéis dinero. Y un poco esa es la mentalidad que tenemos que tener. Cuando estamos relacionando cliente con proveedor, lo que buscamos es que todos ganen, que todos ganemos. Si el cliente abusa mucho de un proveedor, al final no vamos a encontrar esa relación de ganar y uno de los dos va a perder y va a acabar saliendo del contrato. ¿Qué palancas encontramos? Pues dentro de nuestro equipo de proveedor, cada uno de las fases del ciclo, pues nuestros diseñadores, nuestros jefes de proyecto, nuestros programadores,
tenemos que intentar mejorar esa gestión de conocimiento. Vamos a industrializar esos procesos. Vamos a darle herramientas a cada uno de los diseñadores, a cada uno de los programadores, para que puedan hacer mejor su trabajo. ¿Qué podemos tener? Pues, al caso de los testing, de los testers, pues casos de prueba, un banco de pruebas, un repositorio de pruebas, una industrialización de todos esos elementos de prueba para que cuando nos venga a probar una funcionalidad ya sepamos que podemos empezar a probar, que tenemos unos casos de prueba definidos. Tenemos un qué funcionalidad hay en el sistema. Pues cuando vengan a decirnos unos requisitos, pues podemos hacer caso de esos inventarios. Mejoras técnicas, módulos comunes, nos va a permitir mejorar la productividad de cada uno de los elementos y cada uno de los integrantes de nuestro proyecto. Vale, y ahora para terminar un poco lo que es la presentación, siempre pues se está hablando de Cosmic, de Nesma, incluso habéis estado viendo el logo del PMI, de la gestión de proyectos por todos lados, CMMI y FPUC, son siglas que todo el mundo o nos pueden sonar o que podemos ir encontrando en nuestro mundo. Y en realidad también están relacionados y estos modelos tienen una relación entre ellos. Por ejemplo, a modo de comentario, los puntos función, ¿cómo se relacionan con el modelo CMMI? Pues aquí tenemos, dentro del nivel 2, pues tenemos planificación de proyectos, pues planificación de esfuerzos, coste, pues lo hemos estado viendo ejemplos hoy. Control y monitorización de proyectos, pues el control del alcance, cuántas funcionalidades tenemos completadas. Control de proveedores, gestión de acuerdo de proveedores, pues toda la gestión de contratos a través pues de los valores de productividad, niveles de servicio. Medición y análisis, pues medición sobre los puntos función, seguimiento de densidad de defectos, por ejemplo, son ejemplos que se ocurren ahora mismo pues de todas estas actividades dentro del CMMI, cómo están dando una respuesta y están relacionados con los puntos de función. Es evidente que la madurez de nuestros desarrollos nos va a permitir tener también madurez en nuestros procesos de medición. Como vemos en esta transparencia, pues están también los procesos relacionados y podemos utilizarlos. El modelo de CMMI integrado en una gran compañía, pues para utilizar también la medición de puntos de función. Y ya por último, os comentar pues que las áreas de conocimiento principalmente afectadas por los puntos de función es el alcance. Los puntos de función tienen una definición de un esqueleto de los elementos que van a incluirse en esa valoración. Somos capaces de cada uno de estos elementos, cada entradas, salidas, cada consultas, establecerlas en un esqueleto que nos ayuden a establecer nuestro estructura de desglose de trabajo. Una vez que tenemos esa estructura de desglose de trabajo, pues a través de la productividad establecemos una duración. Tantos puntos de función con la productividad son tantas horas. Podemos ir identificando y ayuda a gestionar el tiempo dentro de la fase de planificación. En función del coste que tengamos en el contrato, pues podemos utilizar esos esfuerzos que se trasladan a costes y la calidad del producto, pues en 9 efectos por punto de función o intentamos también controlar el número de casos de prueba que encontramos por punto de función. Bueno, más o menos hemos estado con una hora, pues muchas gracias y vamos a atender ahora pues, a una serie de preguntas que me podáis trasladar. Sí, voy a revisar preguntas. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Hemos tenido que esperar una semana, pero ha sido una excelente presentación.
Te transmito una pregunta que tenemos de Jaime desde Brasil y comenta que le gustaría saber si qué estrategias se puede mostrar para la medición de software en países donde su uso es nulo, tal como sería el caso de América del Sur. Comenta él. Bueno, destacar, si esta persona está en Brasil, pues que es una persona con suerte, porque en Brasil el gobierno reconoce la metodología de puntos de función como un estándar y en muchas organizaciones ya lo están utilizando como el método de medición común, y de hecho es de los países que más utilización y con pues más avances está produciendo de la implementación de la metodología de los puntos de función. O sea que el que sea no sé cómo comenta él, que es un uso nulo, pues resulta que justo en Brasil es de los países que más se está utilizando los puntos de función, además de Estados Unidos. Pues el avance en Brasil está siendo espectacular debido pues a que el gobierno reconoció a los puntos de función como un método estándar para valorar esfuerzos de desarrollo. Muchas gracias. Hola Pablo, Carlos Susín nos pregunta, en proyectos cerrados donde tienes comprometida una fecha de entrega y un costo del proyecto y firmado de antemano, ¿cómo se realiza la medición de la calidad del trabajo? Vale, la calidad del trabajo, primero tenemos indicadores relacionados con el tamaño de la aplicación. Por ejemplo, antes de realizar o de subir un software, podemos decir cuántos casos de prueba tienes tú en esta aplicación, cuántos casos de prueba por el tamaño funcional de mi aplicación. Pues eso ya va siendo un indicador del riesgo que estás teniendo por no realizar unas buenas pruebas. Si tú dices, oye, pues solo tengo un caso de prueba para un proyecto de 100 puntos de función, pues ya estás teniendo seguramente vayas a inducir un montón de problemas dentro de tu software. También hay indicadores diciendo pues cuánto número de errores he subido a producción dependiendo del volumen de mi aplicación. Ya son indicadores que me van hablando de la calidad del software que estoy teniendo. Yo como cliente puedo comparar fácilmente a proveedores diciendo pues cuántas incidencias por punto de función me están introduciendo en el software, pues es un dato objetivo de comparación sobre la calidad. También nos pregunta, ¿acaso no estás obligado a seguir un camino previamente trazado que está relacionado a la pregunta anterior? No lo he entendido, perdona. Sí, te repito, en proyectos cerrados donde tienes comprometida una fecha de entrega y un coste del proyecto y firmado de antemano, ¿acaso no estás obligado a seguir un camino previamente trazado? Pues depende cómo haya hecho esa valoración. Si la valoración, o sea, si a ti te han dicho tienes que llegar al otro lado de la esquina en 10 segundos y ni siquiera te han preguntado qué es lo que tienes que hacer ni cuál es tu estimación, pues ya no implantes ningún método de medición. Ya sabes a la hora que tienes que llegar. Con lo cual, pues si ya te lo dicen de antemano, ¿qué método han seguido? ¿El dedo al aire? Pues si tú no tienes ningún método implantado, pues estamos saliendo fuera de cualquier otro método. O sea, si no han hecho un método para medición, pues ¿qué se le va a hacer? O sea, tendrás que intentar tú crear los métodos internos para tú llegar a cumplir esos objetivos del negocio. Pablo, Julián David desde Bogotá nos pregunta que si estos métodos expuestos serían aplicables a todo tipo de proyectos de tecnología. Comenta que debido a que en su organización tienen un centro de competencia en inteligencia de negocios y business analysis, y por ello quieren profundizar en este tipo de proyectos.
yo el método o sea, también tenemos que ver un poco qué perfiles en su organización van a utilizar estos métodos de medición. Una cosa que he ido comentando a lo largo de la presentación, pues si las personas que van a utilizar estos métodos de medición son muy técnicas, podemos irnos a un método de decir pues cuántos componentes van a hacer, si es un método, su base de datos, o los cubos de información, cuántas caras tienes, no sé, ciertos elementos que pueden ser técnicos o desde el punto de vista funcional. Pero yo he utilizado el método punto de función para business analysis en data warehouse en muchos sitios y no con buenos resultados. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos formula Moisés Toporek comenta: ¿con qué metodologías, si las hay, se complementa la medición de puntos de función para los requisitos no funcionales? El IFPUC ha sacado relativamente hace poco, ahora me falla un poco la memoria, pero bueno, nosotros desde Sopra hemos participado como tester de esa aplicación, que con IFPUC el método de requisitos no funcionales, el método se llama SNAP, S-N-A-P. Es un método que intenta complementar al método de puntos función, y de lo que se trata es de valorar esos requisitos no funcionales. Sí, otra pregunta que formula Jorge González: ¿se puede usar con ciertas garantías de fiabilidad el método puntos función para estimar nuevos desarrollos en nuevos clientes o en instalaciones desconocidas para nuestros expertos técnicos? Uno de los elementos que he dicho es que dentro de las debilidades, digamos, o de necesidades que necesitas, es establecer una base de datos histórica. O sea, yo puedo ir con productividades de mercado y decir, pues yo voy a tardar, mi productividad va a ser esta, pero no sería algo realista. Si es un entorno nuevo, necesita una adaptación y un análisis de la situación. Necesitas saber cuál es tu productividad en ese cliente. Aplicar unas productividades de mercado sin tener la realidad propia de tu cliente es una locura. No te va a servir, necesitas una calibración. Continuamos con el ruedo de preguntas. Iván Tejera formula: ¿qué técnicas considera mejor para estimar proyectos grandes? ¿Puntos función o casos de uso? Los casos de uso tienen un problema que es un poco la curva de aprendizaje de la metodología. O sea, los puntos de función, digamos que la curva de aprendizaje es corta. Incluso te puedes ayudar por personas certificadas, pero los casos de uso cuesta más implantarlos. O sea, el llegar a conocer cómo desarrollar, cómo documentar en casos de uso es más complicado. Entonces, si el cliente estaban acostumbrados a utilizar los casos de uso, son perfectamente válidos esa documentación. Si tienes que implantar la metodología de documentar tus requisitos basándote en casos de uso, pues te va a resultar más complicado, porque la gente no está acostumbrada a utilizar ese tipo de herramientas. Te va a formular una pregunta Juan Pablo Vargas Córdoba, que le voy a habilitar el audio. ¿Hola? Juan Pablo, ¿me escuchas? Juan Pablo, te ha habilitado el audio. Puedes formular la pregunta. Aló, hola.
Hola, ¿cómo estás? Hazme un favor, yo necesito conocer o, digamos, mirar cómo puedo bajar la brecha cuando voy a hacer una estimación en la parte de complejidad o cuando tengo algo demasiado subjetivo, Pues algo como la subjetivo, complejidad propia de un proyecto de software. subjetivo los requisitos o subjetivo, o sea, que no te han especificado bien lo que tienen que hacer o... No, yo puedo tener, digamos, los requisitos funcionales muy bien especificados, pero me he encontrado, digamos, con el modelo COCOMO o modelos como puntos funcionales en los cuales me piden, digamos, deudas técnicas o cosas demasiado subjetivas. ¿Yo cómo puedo medir eso o cerrar esa brecha? ¿Cómo puedo, digamos, alguna vez vi algo sobre historias de proyectos anteriores para cerrar un poco, pero cuando no tengo esas historias, ¿cómo podría cerrar esa brecha? Pues solo se me ocurre con tus propias historias de proyectos y con ejemplos. O sea, al final, cualquier... O sea, como es un método más genérico, pero los puntos de función, lo que tienes de partida es el estándar internacional, unas reglas del juego. Tú las intentas aplicar. Si surgen subjetividades en la aplicación del método, pues te sientas con la persona que tengas que discutir y vas plasmando ejemplos particulares y situaciones y las vas diciendo, pues el método, la regla, la ley dice esto. Pues igual que en los juicios que dicen, pues la jurisprudencia dicta pues que este tipo de situaciones se juzgan de esta determinada manera. Pues igual con el estándar de DFQ te va marcando unas reglas. ¿Cómo vas reduciendo esa brecha y esa subjetividad? Estableciendo tu propia historia y tus propias situaciones de, oye, pues esta situación particular, ¿cómo la valoro? Pues lo vas documentando tú y te ibas haciendo pequeños acuerdos, estableciendo tu propio manual de uso. Ok, perfecto, te agradezco. Continuando con las preguntas, Jorge Mario Hurtado pregunta, ¿cuál método es el más apropiado para estimar un proyecto en su inicio, cuando éste tiene mucha incertidumbre? Pues, lo único que podemos hacer es partirlos, establecer los requisitos, ver cuáles son los más necesarios y ir haciendo mediciones de elementos más pequeños. Es la forma de dividir y vencerás. Pues igual, pues, coges los requisitos y vas afinando, sentándote con el requisito, con el usuario, estableciendo cuáles son los mejores requisitos y cuáles son los que tiene más claro y en función de eso vamos haciendo mediciones más definidas. Bien, Eso está claro. A nivel de la documentación me va a proporcionar que mi medición sea más exacta o no. Si no, vale. Continuando con las preguntas, Iván Tejera formula, ¿se puede utilizar la estimación por puntos función sin haber realizado una toma de requisitos detallada del proyecto? dentro de la medición de puntos de función hay varios niveles de medición. Si queremos hacer una medición exacta necesitamos una información funcional detallada, pues unas ventanas, porque hay que contar una serie de campos. Pero la metodología de puntos de función tiene también niveles. Entonces, tú puedes estimar la complejidad de los elementos. Si tú tienes unos requisitos definidos, pues puedes decir, vale, yo sé los elementos que los sé unas entradas, unos informes, unas consultas, unas salidas, aunque no sepa la complejidad porque no tengo información suficiente, hago estimaciones y digo, pues todos los elementos que voy a medir van a ser de complejidad media. Entonces, es una forma de abordar ese problema. Por eso hablamos de estimaciones. Así, en vez de tener unos requisitos muy detallados, pues decimos, pues todos mis elementos tienen complejidad media y ya está.
Franco Acevedo Ruiz pregunta: ¿qué pasos recomiendas para introducir los PF a una organización donde no se ha utilizado todavía? Vale, los pasos son lo primero, analizar un histórico de los proyectos, coger proyectos en los que tengamos unos documentos funcionales y unas horas, es decir, para todos estos proyectos se han realizado, pues ya sabemos las horas que se han utilizado. Vale, ya parto de esa información. Ahora que empiezo a coger esos proyectos pasados, empiezo a valorarlos en puntos de acción. Empiezo a valorar esos proyectos y establezco una productividad inicial. Una vez que tengo todos esos proyectos valorados y mi productividad inicial y las reglas que voy a utilizar, voy lanzando pilotos sobre cada una de las tecnologías, diciendo, a ver, Ya no hay más preguntas, Pablo. Te agradecemos la verdad por la presentación, fue una magnífica presentación. Espera, nos acaba de llegar una última pregunta por Jorge Mario Hurtado. Nos pregunta: ¿es recomendable incluir más recursos en un proyecto cuando está atrasado? Pablo, ¿me escuchas? Yo tampoco lo oigo, Miguel. Pablo, hay una última pregunta que nos ha formulado Jorge Mario Hurtado, que nos comenta: ¿es recomendable incluir más recursos en un proyecto cuando está atrasado? Bueno, está teniendo problemas Pablo para poder con el audio. Vamos a esperar un momento a ver si podemos contestar a la pregunta formulada. Bueno, por chat te voy contestando la pregunta, respondiendo a tu pregunta. Pone: no siempre se logra esa mejora. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es recomendable incluir más recursos en un proyecto cuando está atrasado? Pablo, si puedes, trata de conectarte por el teléfono. En el correo te aparece un número y puedes unirte a la sesión si el ordenador se te ha bloqueado. Miguel, propongo que si no se consigue reactivar el audio, dado que en la presentación está el correo de Pablo, todos aquellos que estén interesados, yo creo que le pueden enviar un correo con su pregunta y él gustosamente contestará. Sí, todas las preguntas que quedan pendientes, si pueden hacerlas llegar a Pablo para que les
respondan. En la presentación, como pueden ver, tienen el email de Pablo y él gustosamente pues responderán a vuestras preguntas. Por problemas técnicos vamos a tener que cortar la transmisión y bueno, les agradecemos nuevamente su visita y la asistencia al webinario. Para aquellas personas, digamos que están presentes en esta sesión, el día de mañana les llegará un email para que puedan cargar la correspondiente PDU, que es una PDU para que puedan registrarlo ustedes mismos. Los pasos se indica en el email que recibirán el día de mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención y nuevamente saludos y disculpen por los problemas técnicos que podemos haber tenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós. Bueno, Miguel, jolín, qué fiasco, tío, al final. Miguel, ¿me escuchas? Hola, Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Hola.